Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más en este café de ASAPMI, el número 131 y el quinto de este año. Les recuerdo brevemente, para quienes quizás participen por primera vez, que ASAPMI es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, fundada en el año 2000 y desde ese entonces ininterrumpidamente, llevando a cabo tareas de prevención y de promoción de acciones diversas enfocadas a, bueno, justamente poder difundir toda la prevención contra el maltrato infanto-juvenil. Entre esas acciones, el ciclo de los cafés, que arrancó por el año 2010, cuando presencialmente se empezó a hacer en la Biblioteca Nacional. Mes a mes invita a distintos profesionales especializados en la temática de distintas disciplinas, con la idea justamente de poder escucharlos, aprender de ellos y también de fomentar el debate y el intercambio entre nosotros. Es así como, bueno, voy a recordar brevemente las pautas que ya conocen, pero que siempre vienen bien recordar, que vamos a escuchar hoy a Paula, que ahora voy a pasar a presentarla, eh, y que mientras vamos a permanecer todos con los micrófonos silenciados y la cámara encendida, para después poder habilitar un espacio de intercambio a partir de las preguntas que ustedes pueden ir escribiendo en el chat y de los comentarios. Bien, bueno, antes de presentar a Paula, dos cositas breves para comunicarles. Una es que este mes, mediante nuestra página web, que los invitamos a visitar, que es asapmi.org.ar, hemos difundido también la campaña de otra institución amiga, hermana, en esta tarea de trabajar en pos de los derechos de los niños y la prevención del maltrato infanto-juvenil. Me refiero a Aralma, que impulsa, lo voy a leer, la campaña por el Día Nacional y Mundial de la Voz de la Infancia. Aralma es una asociación civil, invita a todos a sumarse a esta campaña internacional que ellos llaman La Voz de la Infancia, que impulsan desde el año 2015 y que han celebrado distintas acciones entre el 4 y el 10 de agosto. Nosotros lo hemos acompañado también y bueno, invitamos a profundizar al respecto tanto en nuestra página web como en la de ellos, que es aralma.org. Eso por un lado. Y por otro, bueno, queremos compartir algo como mucho más triste, que tiene que ver con despedir con pesar, lamentablemente, el fallecimiento de Malena Manzato. eh, es una compañera de muchísimos años que ha fundado y ha dirigido la Asociación Pablo Besón, también espacio en el que trabajan arduamente en la prevención y en el abordaje, ¿no?, de las situaciones de maltrato infanto-juvenil. Así que despedimos con mucho dolor y enviamos nuestros saludos y condolencias a todos sus seres queridos, familiares, compañeros de trabajo, amigos. Y bueno, nos vamos a recordar y nos va a acompañar siempre todo ese trabajo y las acciones que ha realizado Malena. Bien, paso sí entonces a presentar a Paula. Paula es licenciada en psicología, me refiero a Paula Moreno, ¿verdad? Es terapeuta familiar y especialista en EMDR, es también especialista en psicotraumatología, supervisora, directora de la campaña Sin Agravios. Ha escrito, bueno, muchísimos artículos respecto de el trabajo con niños, el trabajo clínico, y también ha escrito varios libros. Y no solo nos aporta en cuanto a conceptos, sino en su calidad de escritora, ¿no?, desde la cual transmite de un modo muy particular, ese mismo modo en el que es capaz de llegar directamente a los niños, a quienes nos consta, bueno, que trata no solo con mucha sapiencia y con mucha ternura también. Así que para nosotros es un gusto y un honor escucharla hoy, eh, dado que desde este lugar va a hablar de justamente la tarea de humanizar, ¿no?, las prácticas con niños, niñas y adolescentes, tanto en los procesos administrativos como judiciales. Les recuerdo que también después se va a subir al canal de YouTube, como se hace con todos los cafés, en donde van a poder volver a escuchar a Paula. Bueno, Paula, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mauro. Eh,
Gracias otra vez por invitarme. Me siento así como muy cómoda, como en casa, como cuando se hacían presencial, ¿te acordás, Juan Pablo? Entonces había cafecito y estábamos ahí compartiendo en algún que otro lugar, Marinés, Susana, bueno, todos los que conforman ASAPMI, les agradezco muchísimo que siempre me tengan en cuenta. Y hoy le decía a Juan Pablo que venía con una cuota de optimismo, así como que espero que la puedan recibir, porque lo que les voy a compartir es algo que a mí me genera como mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza en el trabajo, mucha esperanza en, permítanme ser un poco poética en esto, en la humanidad, en que algo se puede transformar. Cuando en realidad si me pongo así como viejita como soy y les cuento de que Juan Pablo fue mi formador, no porque sea más viejo, ojo, no, es Ah, que él más lejos. era todo un adelantado. Y aprendíamos que era como así, ¿no? Como un granito de arena chiquitito que íbamos poniendo y así, imagínense que cuando empezamos en todo esto no existía ni la ley de violencia familiar, con lo cual, no, me parece que esos granitos de arena hicieron mucho, aunque falte todavía. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es un proyecto del cual algunas personas están acá. No sé si alguien más, yo la veo a Úrsula Zucarino, que fue parte del proyecto. Dina Chávez, no sé si anda por ahí o si alguna de las chicas del equipo están, pero les voy a compartir un proyecto que se dio con algunos de los integrantes de ese equipo que están acá y que después siguió como en muchos caminitos más. Así que, bueno, les voy a contar un poquito sobre eso. ¿Vamos bien ahí? Se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Em, Este proyecto que se inició en el año 2020 es un proyecto que se llevó a cabo gracias a la iniciativa de la directora de un equipo de Poder Judicial de una provincia de Buenos Aires, del sur de Buenos Aires. Esto no fue un proyecto que se inició desde lo institucional, sino desde la motivación de la directora y del equipo para poder ayudar al equipo a tener menos impacto en el trabajo que estaban llevando a cabo. Y este trabajo que llevaban a cabo es un grupo de psicólogas forenses que trabajan con niños, niñas y adolescentes en la toma de testimonios en cámara Gesell. Estos niños presuntas víctimas y o testigos de violencia sexual, ¿sí? Son 8, no sé si ahora son más, pero en aquel momento 8 mujeres con las que trabajamos eh, para lograr que el impacto del trabajo, ¿sí?, fuera amortiguado, ¿sí? Venían de un trabajo muy arduo en pandemia y ya que no dejaron de trabajar durante toda la pandemia y se había extendido, ¿no?, en nuestro país, con lo cual venían con un desgaste muy grande. El motivo de consulta era que se sentían deshumanizadas en la manera de atender a la infancia, ¿no? Empezaban a sentir como indiferentes ante el dolor del otro, frente a lo que escuchaban, en donde algunas de las integrantes sentían que se podían desconectar de las entrevistas, que estaban preocupadas por temer minimizar las agresiones que escuchaban en los testimonios. Algunas podían sentir que se disociaban para no sentir el dolor ante el relato de los niños y
sentían que estaban trabajando en piloto automático, donde solo primaba lo intelectual. Algunas de las integrantes empezaron a sentir síntomas físicos, ¿no? Algunas presentaban síntomas compatibles con un burnout, como trastornos en el sueño, trastornos digestivos, dolores de cabeza, irritabilidad en sus propios hogares. Conductas que preocupaban al interior del equipo, ¿no? Cierto aislamiento entre las integrantes del equipo, falta de comunicación, no pedían ayuda o soporte en los casos que tenían que trabajar, no había momentos de descanso, se habían perdido el espacio de reunión de equipo y la pérdida del autocuidado, desde no respetar las necesidades básicas de cada una hasta las necesidades del equipo en su conjunto. ¿Cuál fue el objetivo de la intervención? ¿No? Los encuentros eran obviamente vía Zoom, porque estábamos muy lejos. Nos encontrábamos una vez cada 15 días y el proyecto duró 7 meses. Se realizaron encuentros puntuales por fuera de este contexto según se requería, ¿no? Si alguna integrante necesitaba por alguna cuestión particular, yo me juntaba con esa integrante por fuera de estos grupos. Y entre semanas se indicaban diferentes prácticas que podían realizar a nivel personal o a nivel del equipo. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? En un punto, rehumanizar la práctica de atención judicial, disminuir los síntomas de burnout en las profesionales, mejorar la comunicación dentro del equipo y generar pautas de autocuidado. En realidad, fíjense igual que estos 4 puntos están marcados de una manera muy sucinta, pero son grandes objetivos, ¿no? El solo hecho de mirar el primero, y después les voy a contar lo que este equipo hace y otros equipos hacen, ¿no? Que a lo mejor algunos que yo conozco y otros que no, pero esto es lo que para mí me da mucha esperanza, ¿no? Es como un objetivo muy claro y dentro de esta rehumanización de la práctica en la atención judicial hay un interés por hacer prácticas, realizar prácticas sensibles al trauma. Con lo cual, la formación, además de los profesionales, que ya viene hace muchísimos años, por lo menos en este equipo, se siguió ampliando en el trabajo muy particular que quieren llevar adelante, ¿no? ¿Cuáles fueron los medios hábiles para el trabajo con ellas? Trabajamos desde el paraguas más grande es el de la psicotraumatología. Y trabajamos mucho con prácticas de atención plena, ¿no? Como hacer muy conscientes prácticas en relación a el cuidado del cuerpo, prácticas que se llaman compasivas o autocompasivas, son prácticas de meditación, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, con instalación de recursos individuales y grupales, con el cultivo de prácticas que ayudaran a la regulación emocional, en especial la activación del sistema de calma. Trabajamos con sesiones individuales desde la intervención de MDR. Si alguna de las participantes necesitaba, entonces yo podía intervenir desde MDR. También hicimos alguna que otra sesión grupal. Llevamos un diario de gratitud y un diario de lo que significa la interdependencia. Y esto que también parece algo muy como chiquito, en realidad es muy grande, muy, muy grande, porque lograr llevar a lo clínico, a lo práctico, un concepto como es la común humanidad, que es como la base de la regulación emocional de las personas, saber que podemos corregularnos, que
que estamos en una interdependencia, es muy, muy potente. Y de todo esto, por supuesto, hay mucho material teórico desarrollado, ¿sí? ¿Por qué uno puede pensar que hubo cierta deshumanización, ¿no? Bueno, justamente por empezar a sentir que el dolor del otro no nos genera, ¿sí?, una actitud de compasión, en el sentido de notar que estamos frente a una persona o un niño sufriente. Eso podía llevar como consecuencia a despojarlo de cierta dignidad, ¿no es cierto?, de la pérdida de los valores y la sensibilidad que para este equipo representaba el trabajo con la infancia. Por supuesto, la falta de empatía y el empobrecimiento de las relaciones interpersonales, ¿sí? Por otro lado, el aislamiento, romper la conexión emocional con el otro, llámese infancia o llámese compañeras de trabajo, es el elemento nodal de lo que puede convertirse en algo traumatológico, ¿no? Como con un impacto traumático. El trauma se define por esa desconexión con un otro. Entonces, todas las señales de alarma que han tenido desde la directora hasta las integrantes del equipo fueron tomadas por suerte a tiempo. Esta desaparición de los ingredientes humanos hace que uno puede llegar a cosificar a una persona. Entonces, frente a una posible salida ante un dolor extremo del estilo me desconecto, no me importa lo que escucho, lo hago de manera mecánica, correcta, pero mecánica, desconectada, quiero decir mecánica con lo emocional, puede generar un impacto potencialmente traumático en los integrantes del equipo. Alguno capaz que se está preguntando, pero ¿cómo? ¿Estamos intentando que se conecten emocionalmente con el dolor para evitar el burnout? Sí, exactamente eso. Estamos logrando que los equipos puedan trabajar conectados, porque esa es la manera en donde uno puede, ¿sí?, tomar conciencia de qué es lo que le pasa al profesional y poder intervenir de una manera más eficaz. ¿Por qué las prácticas de atención plena? ¿Por qué el mindfulness como canal de esta intervención? Porque eso, cuando aprendemos a estar atentos, a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a no reaccionar y aprender a responder en vez de reaccionar. Esto permite, ¿sí?, cultivar la empatía, permite cultivar la empatía no solamente con los integrantes del equipo, sino también con los pacientes, con los niños. Permite que el agente de salud, que los peritos estén dentro de su propia ventana de tolerancia, que puedan aprender. Hay un triángulo que decimos dentro de la ventana de tolerancia, que es cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos y cómo está nuestro cuerpo frente a esto. Que cuando está regulado, equilibrado, podemos funcionar mejor, no nos desbordamos, ni con lo emocional ni con el impacto físico. Esto crea resiliencia y por lo tanto evita el burnout, ¿sí? Sobre todo mejora los vínculos entre los profesionales. Es una herramienta preciosa de autoconocimiento, ¿sí? Uno de los factores que causa y mantiene el sufrimiento mental es la relación que mantenemos con la propia experiencia interna. Entonces, poder empezar a tomar conciencia de qué es lo que pienso, qué es lo que siento, cómo lo siento en mi cuerpo, y acá vemos ese triángulo que yo les estoy mostrando, nos permite sacar el piloto automático.
Y la buena noticia en todo esto es que si uno lo practica, esto se consigue. No es algo ni que aparece por obra y arte de magia, no es algo que no cueste hacerlo, sino que es un compromiso, ¿no? Es un compromiso a yo quiero trabajar de esta manera, yo quiero estar en la vida de esta manera, me quiero cuidar de esta manera y quiero atender a los niños o a quien sea, ¿no? A la población con la que esté trabajando de manera tal que no esté en piloto automático. En el vuelo de Seiza. Les pedimos por favor que Hay, Vanessa Sackman, si te puedes mutear, gracias. Juan Pablo, puedes mutear la voz también directamente. ¿Listo? Sí, despacho. ay, gracias. Nada. Porque hace como, si no como mucho, Sí, como que Melissa retumba. Sebastián también, por favor, todos fíjense de mutearse, seamos solidarios con esto, y también de estar nombrados con nombre y apellidos, que son pautas muy específicas de la asociación. Por favor, Gracias. cumplan con esto del nombre y apellido. Si no, lo sacamos. Es una práctica que empezamos en el café pasado y seguimos en esto, ¿sí? Nombre y Bueno, apellido. es para cuidar un poco la experiencia, la transmisión. Bueno, Paula viene tan amorosamente transmitiendo y nosotros, bueno, pero tenemos esta función de cuidar también, bajo la idea de cuidar. Pero bueno, sigamos escuchando a Paula, por favor. Bueno, gracias. Em, Mauro me pidió que incorporara este elemento, ¿sí? Específicamente, porque cuando lo que buscamos es humanizar una práctica judicial, médica, lo que fuera, el primer punto de referencia para humanizarlo es obviamente el profesional, ¿no? No es aprender técnicas para humanizar una práctica. Si bien que los profesionales estén formados en trauma va a ser muy importante, si no hay un trabajo personal de ese profesional, esas técnicas caen, porque siguen siendo de manera automáticas, ¿no? Entonces, poder sensibilizarnos frente al dolor del otro es como el corazón de humanizar una práctica. Y por más que estemos trabajando en áreas como, no sé, la toma de cámara Gesell, o yo como clínica, o los trabajadores sociales, los enfermeros, los educadores, por más que nuestra función sea en beneficio de la infancia, si nosotros nos desconectamos, como les pasó a este equipo, eh, tantos años atrás, por más que les enseñemos técnicas, no tiene el efecto de, primero, de cuidar al profesional y después de que la aplicación de esas técnicas sean eficaces. Y en este trabajo con el propio profesional, una gran parte del trabajo tiene que ver con la regulación de lo fisiológico. Cada vez más tenemos que tomar conciencia que quien trabaje en el área del trauma necesita el trabajo desde lo corporal. El cuerpo es el primer lugar en donde recibe el impacto del trauma. Sí, y esto es neurobiológico. Es neurobiológico. Hay áreas del cerebro que se activan inclusive a eventos que pueden ser, se llaman así, shocks pretraumáticos, ¿no? Pueden generar ese shock pretraumático. Hay determinadas áreas del cerebro que funcionan, ¿no? Activándose frente a esto. Entonces, necesitamos trabajar con el reconocimiento de las sensaciones corporales. Y en esto yo creé
o inventé, llámenlo como quieran, un abordaje que puede facilitar este trabajo con el cuerpo, ¿sí? Y en que se llama el cuerpo narrado, o así le puse yo. Y que consta de integrar lo que implica trabajar desde las narrativas, ¿sí? Y el trabajo con el cuerpo en el trauma. Después me voy a dedicar un ratitín a explicar esto, pero es importantísimo que los profesionales estén atentos a cómo su cuerpo va reaccionando, cómo está su cuerpo en una entrevista, en una cámara Gesell, cómo está cuando escuchan un relato, qué es lo que le pasa al cuerpo, ¿sí? Y para eso trabajamos con muchas técnicas con este equipo para lograr, ¿sí?, empezar a escanear el cuerpo, a reconocer las sensaciones, a pasarlas por el cuerpo. ¿Por qué? Porque este equipo iba a estar en entrevistas con estos niños y para estar conectados tienen que estar enraizados, tienen que estar conectados con su cuerpo, con sus emociones y con sus pensamientos para poder estar totalmente presente en conexión con ese niño, con esa niña, con ese adolescente. Esto del cuerpo narrado surgió a partir, a ver si tengo otra, no sé si puse una foto más, a ver, no, entonces me quedo acá. Yo trabajo mucho desde la integración del arte con el trabajo en el trauma. El equipo con el que trabajé se prestó absolutamente a todas las invitaciones a trabajar desde el arte. Acá les voy a mostrar con autorización de ellas parte de lo que hicimos juntas. Y una de ellas es trabajar desde esta manera, ¿no? Con poesías, con narrativas, con cuentos, con pinturas, con mandalas, con, bueno, un montón de estrategias que fuimos incorporando. Esta idea de trabajar con la narración sobre el propio cuerpo surgió a partir de ver a una narradora de cuentos que cuenta con su cuerpo. Yo dije, qué buena estrategia para llevar al consultorio. Entonces elegí una historia, un cuento, hice junto con una realizadora de títeres una base para ponerse en el cuerpo, que uno la puede apoyar en el cuerpo o puede verla porque la tengo grabada. Y a medida que yo voy relatando, la persona va haciendo como un escaneo de cómo el cuento se va desarrollando en su propio cuerpo. Y eso permite como ir notando si hay alguna molestia en el cuerpo, si tenemos que trabajar en algún aspecto del cuerpo, si el cuerpo reacciona de determinada manera, si necesita algo en particular. Y es muy interesante lo que surge a partir de esta estrategia creativa de trabajo desde lo corporal. Dice Siegel que una de las formas de integración es dirigir la atención al cuerpo con plena conciencia. Las personas traumatizadas, vale para el trauma vicario, son propensas a regresar a pautas de acción fijas en el trauma. Y estas pautas son somáticas. Entonces, todo lo que nuestro trabajo vaya en función de esta integración en cuanto al registro corporal, permite justamente salir de estas pautas automáticas que están muy pegaditas al trauma. ¿Por qué trabajamos con prácticas meditativas llamadas compasivas? Las prácticas de compasión son prácticas de meditación, de atención plena, que el objetivo es poder reconocer el propio sufrimiento o el sufrimiento de otro y ayudar a aliviarlo. Cuando las personas practican estas formas de meditar, se activan áreas del cerebro que generan bienestar
que aumentan la fortaleza del sistema de calma, permiten algo que es desde teorías como la teoría polivagal o, bueno, hay muchas teorías que hablan de la conexión social como fuente de alivio, ¿verdad? Y de regulación del sistema nervioso. Entonces se ha estudiado mucho en relación a esto. Por eso incorporamos estas prácticas que permitieron que el equipo se sensibilizara ante el sufrimiento propio de las compañeras y de los niños, y esto logró mejorar el vínculo entre ellas, además de una mayor apertura ante el propio sufrimiento y la búsqueda de autocuidado, ¿no? Porque sin una acción que complete esta práctica nos quedaríamos como a mitad de camino. Esto fomentó la conciencia de la interdependencia entre ellas, con lo cual el cuidado se extendió al equipo y no solamente a cada una de ellas. Una de las preguntas que habían surgido en todo este proyecto de estos meses y que apareció en el equipo, por supuesto, ¿qué te genera amor de tu trabajo? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Juan Pablo Viar, mirá, esta me la vas a contestar vos. ¿Qué te genera amor de tu trabajo? Mirá. En principio no acuerdo mucho con la palabra amor. Ya lo sé. Más acepto el tema de afecto, respeto, ternura, Mm, mm, mm. etcétera. Y nuestro trabajo tiene una parte de eso, Ok. importante, a a veces, no siempre, en contraposición a lo que este, eh, lo duro, crudo que suele ser durante bastante tiempo, en algunos momentos. Pero a veces Mm, uno este, logra cierta alegría, cierto alivio mm. cuando las cosas avanzan y salen y cuando las vidas de la gente, sobre todo de niños, niñas, adolescentes, cambian Eso, estructuralmente. sí. Gracias, Juan Pablo. Vos sabés que yo sé que la palabra amor genera como cierto, a ver, esto que que recién dijiste, ¿no? Como, no sé si acá va la palabra amor. Yo hace muchos años que incorporo la palabra amor a mis presentaciones, no solo a mis presentaciones, sino a por donde voy en la vida y en el trabajo. Y está bien que cueste a lo mejor aceptarlo, porque el amor no es solamente el amor de enamorarse, ¿no? O el amor sino el amor tiene que ver con una conexión profunda con el otro. Cuando hablamos dentro del trabajo desde mindfulness y compasión, de un amor incondicional hacia nuestros pacientes, justamente habla de un recibir al otro, ¿sí? De una manera incondicional, y esto forma parte de lo que llamamos amor, ¿sí? Pero está buenísimo que Juan Pablo, o sea, esto no fue planificado, pero me encanta porque justamente esto es lo que ocurre, ¿no? Es como, es también una nueva mirada, es una nueva mirada eh, que incluye, ¿sí? Es esto de, bueno, yo recibo al otro de una manera incondicional. Y ustedes me van a decir, che, Paula, pero estabas trabajando con un equipo que que solamente hace una entrevista, dos, con furia. Bueno, acá alguna de las integrantes después del equipo puede contarnos, ¿no? ¿Qué significa recibir con amor incondicional a un niño que a lo mejor lo veo una sola vez en una sola entrevista en la cámara Gesell? Bueno, créanme
que cuando uno trabaja con una mirada sensible al trauma y con estas prácticas de backstage del profesional, existen maneras de que ese niño se sienta recibido de esa manera. Eso lo que genera es una prevención absoluta a la retraumatización que puede pasar si uno no está atento a estas cuestiones. Entonces, bueno, después voy a seguir un poquito más por acá, pero cuando apareció esta pregunta, ¿sí? Hicimos algo que puede ser como muy lindo en el trabajo grupal, que es buscar, esta foto que ven ahí es de la pandemia, cuando estábamos muy encerrados con mis familias. Miren, atrás se ven hasta las botellas de lavandina. Eh, a mí se me ocurrió hacer un bastión familiar, ¿no? Un bastión de qué es lo que nos sostiene como familia. Y lo fuimos decorando, era una rama de un árbol caída del jardín o de la calle, ese estaba en el jardín. Cada uno fue decorando ese bastión con características propias, valores propios, pero que transformaron y se transformaban en valores familiares. Y lo mismo hicimos en relación al equipo, ¿no? En donde se empezaron a reconocer los valores de cada una de las integrantes del equipo y por lo tanto se conformaban en un equipo fuerte, poderoso, sostenido entre ellas, para poder afrontar lo que tenían que afrontar, este dolor que dice Juan Pablo. Entonces, la compasión es como el corazón del mindfulness. Es la capacidad humana que nos ayuda a tomar conciencia de nuestra común humanidad. Y es que todos compartimos el mismo sufrimiento y a su vez llevamos la intención de que ese sufrimiento pueda ser más chiquito, como decía Juan Pablo, cuando uno ve que esos niños o esas niñas, esos adolescentes están mejor o podemos hacer algo para protegerlos, uno siente esta alegría, ¿no? Y esto nos ayuda a transformar la manera en que primero nos tratamos a nosotros mismos y podemos tratar a los demás. Porque hay veces que con una buena intención, vuelvo a repetir esto, si el profesional está desconectado de sí mismo primero, las acciones pueden ser retraumatizantes para ese niño. Hay otro elemento fundamental que se llama la bondad amorosa, que es el deseo de que todos sean felices y es que estén libres del sufrimiento. Y esto que parece, bueno, obvio, trabajamos en esto. Bueno, créanme que es necesario como prestarle mucha atención, porque hay veces en que el tono con el que hablamos, nuestra manera de manejar el cuerpo frente a un paciente, frente a un entrevistado, puede ir no pegadito a esta bondad amorosa, que es una práctica que incluso, vuelvo a repetir, se logra y es neurobiológica, aunque es emocional a la vez. Entonces, que sepamos que es posible practicarlo y conseguirlo. Entonces, los componentes de estas prácticas es la atención plena, dar cuenta de la común humanidad, esta interdependencia, y la amabilidad hacia nosotros mismos, que va a repercutir en la amabilidad con los que tenemos al lado. Esto permitió reducir la tendencia autocrítica, permitir poder poner límites más sanos, tanto para dentro del equipo como por fuera. Permitirse desplegar el propio dolor sin sentir que esto era vulnerabilidad. Buscar maneras de cuidarse frente a cada relato que escuchaban, ¿sí? Buscar el cuidado con las compañeras, desarrollar una comunicación más compasiva entre ellas y por ende con los demás. Y la seguridad en los vínculos. Esto es sinónimo de flexibilidad psicológica y es lo mejor que podemos hacer
todos aquellos que trabajemos en salud, ¿no? En este proyecto, como les decía, trabajamos desde el arte y la instalación de recursos, que también es un modelaje acerca de lo que hacemos cuando trabajamos con niños impactados por el trauma, ¿no? No solamente trabajamos con el impacto del trauma, sino con la instalación de sus recursos. Una de las cuestiones más básicas que tenemos que lograr con nuestros pacientes o con nuestros entrevistados en este caso es la seguridad interna. Bueno, la externa por supuesto, pero también la seguridad interna individual y en el caso de este equipo grupal. Entonces, eso permitía que si estas profesionales sentían cierta seguridad interna, podían mostrarse y trabajar de otra manera con estos niños que tenían que entrevistar. Esta es una pequeña muestra de cómo fuimos trabajando con, por ejemplo, ¿no? Con mandalas hechos con la naturaleza. Imagínense que estábamos en la pandemia, cada una desde su lugar, en su casa o en el trabajo, eh, eh, en donde lo que buscábamos era una conexión más profunda con lo que les pasaba a cada una de ellas, pero a su vez después pudimos hacer como este armado, este entramado entre todo el equipo, incluida yo, ¿no? Fue un trabajo de mucha creatividad. La creatividad permite tener más espacio mental, ¿no? Y esto generó muchos recursos en cada una de ellas. Inclusive entre sesión y sesión trabajábamos con imágenes que nos pudieran sostener en ese trabajo que estábamos haciendo. Por otra parte, el equipo venía desarrollando un montón de estrategias de humanización de las prácticas, no solamente en el trabajo personal, sino que lograron hacer una sala de valientes. Hay un perro que se llama Oreo, que ahí lo están viendo, que acompaña a los niños en el antes y en el después de las entrevistas. Ahí está la hermosa la dueña de Oreo, que es una integrante del equipo. Hay un libro en donde todo esto idea de Dina Chávez y del equipo que ella coordina. En esto yo no tengo nada que ver, son todas ideas de ella. El libro de salida y de entrada para que los chicos puedan escribir la experiencia. Sí, voy a hacer un paréntesis, escribimos un artículo con Dina Chávez en relación a justamente 2 artículos sobre la humanización de estas prácticas. También ella me dio la autorización para contar que tuvo el proyecto después Úrsula, si estás por ahí me corregís si lo estoy diciendo mal, de una cámara Gesell itinerante en donde pueda ir a las distintas ciudades si están muy alejadas y los chicos no pueden viajar y tienen que tomar las entrevistas, que ya está funcionando si no me equivoco, o estaba por entrar a funcionar. Es un micro adaptado para que puedan tomarse las cámaras en ese micro y el micro se desplaza, ¿sí? Y hay muchos profesionales de ese mismo equipo, como Úrsula, por ejemplo, que está acá presente, que empezó a entrenarse en hacer entrevistas en cámara Gesell sensibles al trauma, con una supervisión constante, consistente, milimétrica, ¿no? Milimétrica de lo que significa cómo preguntar, cómo moverme, cómo trabajar conmigo mismo, la presencia atenta de un entrevistador como corregulador de ese niño que está en una entrevista contando lo más doloroso que le está pasando en su vida. Entonces, esta
ola de sensibilización, de humanización, continúa, ¿no? Se sigue expandiendo. Dentro de 2 o 3 días, Dina Chávez va a estar presentando en un congreso justamente esto mismo, ¿no? En un congreso de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. Em, ¿Cuál fue el resultado a nivel individual? Las profesionales pudieron conectarse con su cuerpo, reconocer lo que ay, se me fue. Reconocer lo que necesitaban a nivel de poder bajar la sintomatología física que había aparecido, la conciencia del autocuidado, de las necesidades básicas, básicas. Empezar a reconocer el propio triángulo de conciencia y por lo tanto la mejora de los síntomas físicos. A nivel de impacto de la tarea, apareció una escucha más empática, nuevas maneras de acercarse a los niños que entrevistaban, a escuchar las necesidades de ellos en la cámara Gesell, a permitirse sentir emociones cuando estaban en entrevistas periciales, ¿sí? Eh, Poder registrar su cuerpo para responder y no reaccionar, dejar de lado la evitación de lo emocional y empezaron a aparecer gestos compasivos con los niños, llamarlos por el nombre, darles un amuleto del bienestar, acercarse físicamente a ellos, ofrecerles juguetes, squishies para calmarlos en la cámara, lápices, colores, ofrecerle un descanso, Oreo que puede entrar a la cámara, Gesell, etcétera. Y ahí después otro día hablamos, ¿vale? Dale. Ahí Por favor, volvemos a bajar silenciarse. a Juan mutear Pablo, las. ¿puedes silenciar vos? Fanny, gracias. A nivel de equipo, se empezaron a implementar nuevas maneras de cooperar en el trabajo en duplas, que era algo que se había como dejado de hacer, mayor sostén entre ellas, una activación del sistema de regulación de la calma, pero a nivel grupal, donde había rituales que se empezaron a hacer, rituales de encuentros entre ellas. Bueno, la modificación de la sala de entrevista que ahí vieron, la sustentación teórica de todo lo que se está implementando con el CAN para el acompañamiento de los niños, y sobre todo renovar la intención de sus vocaciones, ¿no? Que no decaiga, ¿no? Esto que yo le preguntaba a Juan Pablo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te mantiene en este trabajo? ¿Qué es lo que vos necesitás? Hace poco también iba a nombrar a el equipo técnico de la asesoría de menores de La Matanza. Estaba hablando con una colega que se llama Susana Caraván y que ella me decía, a mí lo que me da alegría es que podemos, no sé, podemos modificar la vida de estos chicos, ¿no? Ellos también están con intención de humanizar la práctica judicial. Y por último, como volver a tomar conciencia de que esto es un compromiso de todos, y que esto no es algo utópico, ¿no? No es algo que no se puede hacer, que es muy grande. Por eso puse al principio, esto no tenía que ver con algo que lo pidió una institución, ¿no es cierto? Fue algo muy chiquitito que después se hizo como enorme. Y realmente, y no lo digo porque haya gente acá del equipo, hay que sacarse el sombrero con esta gente, ¿no? Y por el compromiso que tienen, por la ayuda que pidieron, por dejarse permear también, ¿no? A todas las prácticas que yo les proponía, y a sostener durante tanto tiempo, ¿no? Como la intención de que podemos ofrecer una práctica judicial sensible al trauma y humanizada, ¿no? Humanizada. Realmente el cambio en la toma de la cámara Gesell es enorme, enorme desde esta mirada, y también
Bueno, y acá veo también a Florencia, que es otra de las que está, no sé, luchando, no, no me gusta la palabra luchando, trabajando para humanizar las prácticas en poder judicial, ¿no? Y a lo mejor soy como, yo conozco estas y tal vez hay muchas más personas que están haciendo este trabajo, pero es un buen lugar para que se conozca lo que están haciendo, porque si yo a lo mejor no les cuento del trabajo que hace Florencia Guillén o el trabajo que hace Úrsula, Dina, el equipo de Dina, o no sé si hay más acá gente del equipo, en cuanto a esta humanización, a lo mejor no se conoce, ¿no? Y, y ya le dije al principio a Juan Pablo que no me chille, que hoy estoy así como floricienta, pero a mí me da mucha esperanza de que sí se puede lograr algo, ¿no? De que sí podemos hacerlo, porque esta gente que está ahí en la trinchera lo hace. Y entonces, bueno, hasta acá llegué yo. Pero repito esto, a mí me parece que sí podemos aunar criterios para que algo de esto se implemente, ¿no? Que algo de esto se pueda, sobre todo la toma de conciencia del cuidado de los profesionales, y que este cuidado va a repercutir en el cuidado de la infancia, ¿no? Con la cual estamos trabajando o atendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por toda tu transmisión. Bueno, invitamos nuevamente a que hagan sus comentarios y sus preguntas por el chat. Bueno, justo con la nombraste a Florencia Guillem, sabía que también este, recurre bueno, a tu colaboración con las supervisiones y demás. Bueno, pronto vamos a tener una reunión de equipo en el CIF de psicólogos, así que vamos a charlar ahí seguro sobre la experiencia de ella y a ver si la podemos extender a todos. Y me generaba como pregunta, justamente si esto había tenido un rebote a nivel institucional, porque entiendo que la demanda ha sido más entre quienes están ahí en el trabajo directo, ¿no? Y a partir de una demanda muy interesante, pues a partir del propio padecimiento, registro de lo que no funciona, ¿no? Como suele ser, pero sí esto a nivel más estructural, más de las instituciones, sí, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? Que a veces es más difícil como ver los discursos más monolíticos a nivel del armado institucional. Si A lo has mejor no soy llegado, ¿cómo lo yo, ves? a lo mejor no soy yo la que tiene que contestar eso porque no estoy yo trabajando en el juzgado, ¿no? Pero sí creo que uno ve eso. O sea, se ve que están trabajando así. eh, Han logrado lo de la cámara itinerante. En algún momento hubo un proyecto. Úrsula, si estás por ahí, ayúdame. Sí, 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 después que termines eso yo quiero compartir algo. No, no encuentro cómo hacer para levantar la mano, así que sí, cuando termines ahí hago una intervención. Este, y en un momento hubo un proyecto para hacer no sé si la palabra es una casita con un modelo, Bauhaus. Después Úrsula ahí me decís si estoy en lo Sí, correcto, en donde se iba como a unificar todas las intervenciones en un solo lugar físico. No se pudo exactamente. llevar a cabo, pero está dando vuelta a eso. Yo No, es creo que, él, ahí yo te digo el nombre porque yo también estuvimos trabajando ese proyecto en su momento para el gobierno de la ciudad, que es emulando, es un proyecto que viene de países nórdicos y que la idea es justamente en un solo espacio ambientado especialmente para los niños, que se claro, reúnan todas las disciplinas, claro, eh, y no solo las que intervienen en el momento, sino que también los operadores judiciales se acerquen ahí mismo, que el niño no tenga que transitar por ningún otro lugar más que ese que exacto. esté ambientado como para sí, pero requiere de toda una articulación y justamente iba a ese punto, ¿no? Como a veces ahí se traba más cuando tiene que llegar a quienes, bueno, toman decisiones más generales, ¿no? Y me parece que hay un desafío ahí también de ver cómo
A mí me parece que esto o sea, que esto se ve y que si, no sé, trabajando en el campo del maltrato infantil, si yo me tiraba la toalla por todos los impedimentos que teníamos y que tenemos, o sea, era como, bueno, no te dediques a esto. Entonces me No. parece que yo creo que esto puede servir y que puede haber como repercusión. No sé, Úrsula, si querés comentar algo. Sí, gracias Paula por compartir, además de manera tan respetuosa, el trabajo que hicimos, que fue definitivamente un trabajo muy profundo y que en mi experiencia personal fue un punto de inflexión. Yo tengo 12 años de trabajo como entrevistadora forense y sin lugar a dudas que después de esta experiencia, la forma en la que yo pude empezar a pensar, reflexionar y ejecutar la tarea cambió. En función de lo que estaba preguntando Mauro, está el proyecto de la Cámara GESER itinerante, que es la oportunidad de ir al lugar en el que el niño vive a receptar el testimonio. No es bajo el formato como lo tienen en el norte del país, las colegas, que es un colectivo, sino que la idea es nosotros ir y utilizar alguna oficina del Poder Judicial y poder receptar el testimonio para que el niño tenga que trasladarse lo menos posible. Tenemos activo, o sea, tenemos anhelado activo, pero todavía no con posibilidades reales de ejecutar esta casa, que es parecido al proyecto, similar al proyecto de la Casa de los Niños de Finlandia, que decía Mauro, las casas Bernahus en Cataluña o los centros de defensa de la infancia en Estados Unidos. Está eso, es algo que anhelamos, que queremos, todavía no lo podemos ejecutar, pero sí quería compartir algo en relación al impacto que esto ha tenido. En esta reunión hay varias colegas de la República de Panamá. Yo tuve la oportunidad de escribir un manual sobre el uso de la cámara Gesell y en ese manual pude considerar muchas de las cuestiones que Paula mencionó para que la recepción de los testimonios tenga como estas grandes coordenadas y estos lineamientos, esta mirada compasiva, esta mirada humanizada y sensible al trauma, y como parte de ese manual que ya salió y desde el año 2025 fue avalado por la Corte Suprema de Panamá, también Paula me acompañó en un proyecto de entrenamiento a las colegas que hacen la recepción de esos testimonios. Por lo tanto, lo que quiero decir es que yo también soy una esperanzada, y el trabajo con Paula a mí me permitió que las colegas que atienden y asisten niños, niñas y adolescentes en Panamá también hoy puedan estar pensando, haciéndose preguntas y reflexionando respecto de esto que Paula comparte. Así que yo creo que nos ha ido muy bien y soy una esperanzada de que nos va a seguir yendo muy bien. Y solo comparto esto que me dice Paula de la supervisión milimétrica, ella es así, ella mira mis entrevistas y mira con este nivel de calibre: Úrsula, fíjate cómo pusiste la cara, moviste el cuerpo y demás. Y yo soy una agradecida de la vida, porque sin duda es que si esta persona no hubiese aparecido en mi camino, yo hoy no sería la profesional que soy, así que aprovecho además a dar este agradecimiento. No me digas exagerada porque no es así. Gracias, Bueno, Úrsula, por compartirnos tu experiencia. Voy a leer algunos mensajes y aprovecho la mención de Úrsula, que es cierto que nos acompañan desde Panamá y de muchas provincias argentinas. Con Panamá siempre hay una conexión, pues hay como bastante intercambio suele haber. Para quienes están preguntando por los certificados, les vamos a pedir que escriban, manden un mail al correo de ASADMI, al de los cafés de ASADMI, el mismo desde el que les llevan los enlaces, que los soliciten ahí y ahí le vamos a transmitir a cada uno los datos para poder obtenerlos. Bueno, hay muchos agradecimientos. Y, por ejemplo, Ana María Almirón dice: qué importante dar cuenta de la humanización y tomar conciencia que se trabaja con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, que sufren y que muchas veces se sienten destratados y tal vez perciben desde ese primer momento la indiferencia del profesional que los entrevista. mm, Juan Pablo, bueno, me recuerda también que es cierto que en un proyecto que hemos trabajado para la prevención y el tratamiento de los malos tratos, hemos propuesto algo parecido a la Barnahus, que son las casas azules, también ujú, con esta idea, ¿no? De pensar
la intervención, digamos, respetuosa y centrada en los niños. Em, Sandra Sotola dice, qué importante sería llevar esto a todos los juzgados de familia para poder concientizar a todos los que trabajan con niños en la importancia de hacerlo de una actitud amorosa y compasiva. Ojalá se Em, pueda hacer eso, claro que Ojalá, sí. ¿no? Y bueno, no sé si te parece a vos que quizás profundizar un poquito en las técnicas del mindfulness o del EMDR, cómo te pareció a vos o cómo fue esta adaptación, ¿no? A este contexto tan particular. Me resonaba también mucho, me interesó esta cuestión del amuleto del bienestar, ¿no? Esas invenciones, eso que nombraste, porque partimos de un contexto como muy difícil que es entrevistar a un niño que nos acaba de conocer y que acabamos de conocer, digo, a diferencia del trabajo en la clínica, que uno tiene tiempo, ¿no? Como para armar Sí, es una verdad. relación terapéutica y un Creo que alojamiento. Acá que, no. que- no, pero todo lo que fueron armando, además se fue construyendo, ¿no? Las chicas lo fueron construyendo, las profesionales lo fueron construyendo, en donde podían, no sé, me acuerdo que habían hecho como regalarle stickers, ¿era, Úrsula? Era stickers a los chicos cuando se iban, también poder llevar algo que esto de los amuletos, ¿no? Es como, en realidad, si nos ponemos a pensar desde la psicología, es un elemento de enraizamiento, ¿no? Si yo tengo, no sé, un amuleto y lo tengo en las manos y la entrevistadora formada en trauma le dice, ay, qué lindo lo que trajiste, o mira este amuleto que te vamos a prestar. Fíjate si lo tenés un ratito entre las manos, cómo se siente, ¿no? Trácate, es enraizamiento. Y eso lo que permite es que el niño pueda, aunque sea en un ratito, estar en el presente, estar más seguro, ¿no? Estar como sin quedar atrapado en la historia que va a contar. Entonces tiene todo un basamento teórico esto, ¿no? Las prácticas de mindfulness y de atención plena tienen que ser dirigidas por una persona que esté entrenada, por supuesto, y que tenga el entrenamiento en el trabajo individual y grupal con esas técnicas. Son técnicas que permiten, a través de diferentes estrategias, ayudar a la persona a estar en el presente. Y esto permite como empezar a discriminar y a darse cuenta qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo a medida que uno va practicando, ¿verdad? Entonces, que una entrevistadora se dé cuenta de que tiene palpitaciones porque está escuchando un horror, ¿no? Un horror. Y entonces empieza a desregular ella, pero que en vez de actuar o de estar en piloto automático pueda tener una estrategia para regularse, justamente eso es como lo que convierte en una intervención perfecta, diría yo. ¿Por qué? Porque el entrevistador está conectado, regulándose y a su vez corregulando al niño. Porque existe algo que, aunque no sea con palabras, si el entrevistador está desregulado, aunque sea con una taquicardia que el niño supuestamente no se da cuenta, sí se da cuenta. Entonces, así como enseñamos a los papás a estar regulados para cuidar un hijo, en esto pasa lo mismo. Entonces, todas estas prácticas permiten justamente lograr esto. Pero también, en el caso del equipo, les permitió, ¿sí?, tomar conciencia de muchas cosas que les pasaban a ellas en función del trabajo. Por eso las prácticas compasivas, ¿sí?, entrenan justamente ser más amorosos con uno mismo, ¿no? Porque a lo mejor si, no sé, alguien estaba desregulado, podría criticarse, ¿no? Todos tenemos una voz crítica de, uy, qué mal que lo estoy haciendo porque no tolero
un relato cuando estoy, como dijo Úrsula, no sé, hace 15 años, 20 años que trabajo en esto. Y no va por ahí. Entonces, ayudar a los profesionales a entrenar una mente compasiva, una mente que permita ver que esto es parte de un ser humano, pero que tenemos maneras de regularnos sin esa voz crítica, es como, qué sé yo, hermoso, hermoso. Con respecto a MDR, MDR es un abordaje psicoterapéutico, ¿sí? Que se utilizó solamente si si mal no recuerdo, hubo una integrante que estaba pasando un juicio muy, 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 muy difícil y estaba muy activada con lo que estaba viviendo a nivel laboral, y entonces yo hice una intervención individual con ella. MDR es un abordaje, como les digo, que trabaja con distintos protocolos, y se utilizó un protocolo para ayudar a esa profesional con ese momento en particular. Bien, muchas gracias, Paula. Tenemos una consulta de Gilda Maldonado que dice, quiero consultar respecto a qué consiste el uso del diario de interdependencia. ¿Utilizado como método, pregunta, o es parte de los recursos que menciona Paula? En realidad es parte de, a ver, por ejemplo, yo estoy dando hoy una charla sobre una experiencia en donde yo coordiné este equipo, pero en realidad yo coordiné esta formación porque hubo un terapeuta, una psicóloga que me lo pidió, y además hubo un montón de otras psicólogas que estuvieron trabajando en esto, y hoy la charla la doy con una de las participantes de ese equipo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si yo no tomo conciencia de que no es mi charla, ¿no? Sino que es esto que hacemos todos juntos, que cada uno en su lugar está haciendo. Ahora veo otra cara conocida ahí, a Gabriela Cito, que está trabajando también en Neuquén, y que conozco un montón de personas que están acá como ustedes, en la trinchera, trabajando y poniendo su cuota y su trabajo. No es solamente este proyecto, ¿no? Se convierte en algo de interdependencia, y a veces tomar conciencia de esto no, no es tan común, ¿no? Y volvemos a estar en piloto automático. Entonces, cuando trabajamos tomar conciencia en esto, nos humanizamos nosotros. Nos humanizamos nosotros. Entonces, yo me saco el sombrero por el trabajo del equipo donde está Úrsula, o del trabajo de Úrsula, y Úrsula me dice, gracias, Paula, porque vos me ayudaste en tal cosa. Y no es tirarse flores, es realmente un trabajo de agradecimiento, este diario de agradecimiento, ¿no? De la interdependencia que tenemos, en donde las dos nos necesitamos para vivir, para trabajar, para lo que fuera. Entonces, tomar conciencia de eso realmente nos humaniza. Porque piénsenlo en lo cotidiano, ¿no? Ahora estamos hablando acá porque estamos en un café de ASAPMI, pero podemos practicarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque amo a mi sodero. El sodero que viene todos los lunes a mi casa es un señor que abro la puerta para recibirlo, y siempre está con una sonrisa. Y entonces yo le agradezco su sonrisa porque nos necesitamos. Y yo no sé nada de la vida del sodero. Lo que sé es que él viene acá todos los lunes con una sonrisa, me dice, buen día señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? La veo que está trabajando en la ventanita, acá tengo una ventanita que da a la calle. Y es eso, es como cuando hablamos de, que Juan Pablo me agarró así como que el amor. Esto es amor. Mm. Y el amor es como está en la mente, ¿no? Si nos Es ponemos una como, corriente afectuosa, también mm. afectiva, y es un lazo, ¿no? Permite establecer este Así que lazo, por la pregunta que literales, ¿no? hacía esta persona, justamente es como poner conciencia sobre eso, ¿sí? Y poder darnos cuenta de que estamos unidos en esa común humanidad, digamos, ¿no?
¿no? Bien. Bueno, Florencia Guillem, te agradece tu presentación y nos recuerda y recomienda el libro que me parece como muy específico para todo lo que estás mencionando, tu libro Recursos Creativos para la Intervención Clínica. Gracias, Y ahí hay un recurso para todos, como para poder gracias. profundizar todo lo que nos está comentando Paula. Y Ailén Turco acerca su reflexión y se dice, me preocupa desde su experiencia laboral la naturalización, dice, por parte de profesionales del sistema de protección de las situaciones, relatos de maltrato que vivencian niños y adolescentes. Mm, yo no sé si, a ver, es una naturalización. Creo que cuando uno escucha mucho dolor, a veces necesita protegerse. El cerebro funciona así. No es el cerebro de estas profesionales, es el de cualquiera de las personas que trabajamos frente al dolor humano. El cerebro naturalmente se protege. Esto lo hace cualquier cerebro. Cualquier cerebro, estamos en ese lugar y el cerebro funciona así. Así sea, no sé, eh, a quién poner de ejemplo, ¿no? A María Teresa de Calcuta, no importa. El cerebro tiene esa función de autoprotección. Cuando eso ocurre es una señal, primero, de salud, darnos cuenta que eso ocurre y hacer algo para cambiarlo. Pero es natural que eso ocurra. Y esto no solamente le ocurrió a este equipo que hace añares que trabaja con una excelencia de profesionales, sino que nos ocurre a todos nosotros. Acá, si yo digo que levante la mano el primero que no le ocurrió, y no creo que esto haya sido así, porque a todos en algún momento nos disociamos del dolor para no escuchar las atrocidades por las cuales pasa la infancia. Entonces, eh, cuando tenemos la capacidad, la sabiduría de darnos cuenta que eso está ocurriendo, porque hay que ser sabios para darnos cuenta que eso está ocurriendo, necesitamos pedir ayuda. Pero a todo nos pasó, o nos pasa, o nos va a pasar. Entonces, no es una, espero que esto se entienda bien, no es una naturalización del relato, sino justamente es un impacto del trauma vicario. Muy, muy interesante como lo planteas, porque le das una vuelta justamente y respecto de reforzando la necesidad de intervenir, eh, además de que con los niños, también con los propios operadores, ¿no? Mm. Lo pensaba como una defensa, yo también, digamos, ante lo insoportable y ante la propia angustia, ¿no? Muchas veces se pone a una distancia desafectivizando, y en ese punto, bueno, Es a que veces ustedes da pensar saben, si bueno, quienes trabajan en esta área lo sabrán y quienes no, estar escuchando la cantidad de entrevistas que tienen que escuchar, contando el relato crudo y como decía Mauro, no es un terapeuta que entabla vínculo, que está, que hay una conexión afectiva, que tienen tiempo, no, están al palo así, ¿no? Entonces, eh, esto también es una mirada compasiva respecto de quienes están trabajando, en quienes estamos trabajando en la trinchera. Entonces, eh, me parece que poder notar que esto puede ocurrir, que esto va a ocurrir en algún momento, nada, es como lo más humano que podemos hacer. Es como, ok, esto puede pasar, bueno, sepamos que también tenemos maneras de poder como aminorar ese impacto. y aparte, qué interesante que haya dirigido a todos los profesionales, porque una de esas, si bien nos la mandamos mucho también, pero los psicólogos estamos más advertidos, ¿no? De estos procesos, pero quizás otras disciplinas formadas a partir de otros saberes padecen y en una de esas necesitan identificar estas Buenísimo, experiencias, ¿no? claro que sí, Así que claro bueno. que sí.
claro se que le sí. ve la oportunidad de difundir esta posibilidad de abordaje. Y Eh, bueno, si ya no Mauro, yo quería quedan preguntas agregar o algo comentarios, en dale. base al exactamente lo contrario, ¿no? Que es el backlash. El backlash afecta finalmente en principio a una persona determinada, con una agresión física, con agresiones psicoemocionales, verbales, hostigamientos de todo tipo. Eso provoca una onda expansiva que afecta generalmente en forma vicaria al equipo. Y también, por acumulación, afecta a toda la comunidad de profesionales y operadores que trabajan en el tema. Y lleva a, bueno, desde que empezó en el 2000 y demás, con sus diferentes idas y vueltas, altas y bajas, a una deserción importante de gente de acercarse a la temática. Y esto Mm. sería como la contrapartida, de alguna manera, a ver, no digo el remedio o el antídoto, pero pensar desde una cuestión de afecto, esto se me ocurre ahora, primero de la persona en sí, hacia sí mismo. La otra en relación a su grupo de trabajo, a su equipo, al que está al lado en la trinchera, Mm. está sufriendo. Y después extenderla, esa afectividad, de alguna manera, a toda la comunidad de gente que trabaja con los mismos horizontes, con más o menos los mismos idearios y en el mismo norte. Y Sí, yo también, agregaría, ¿no? Esto, mm, no, esto, ¿no? Que como que el tema de los afectos está presente ineludiblemente, pero el afecto no es solo la corriente amorosa y tierna, también la hostil, que nos compromete ante una intervención en la que sentimos impotencia, bronca, hasta odio, y me parece fundamental esto de poder ubicar, legitimar esos también, esos sentires, ¿no? Y en todo caso, nombrarlos o encontrar maneras. Pero sobre todo legitimar que se sienten cosas muy variadas, ¿no? sí, Eh, y también lo que con lo que decía Juan Pablo y con lo que vos agregás, Mauro, es que ojalá que alguien pudiera entender, bueno, algunos lo entendemos porque lo estamos haciendo, de que eso repercute en una mejor atención, en que se sientan mejor los profesionales, que estén con mejor disposición para el trabajo y que, bueno, obviamente la protección de los niños, eso es lo primero, pero también repercute en una eficacia en el trabajo. Entonces, es como hasta matemático, diríamos, ¿no? Que pudiéramos tomar en cuenta que eso va a repercutir en una mejora laboral, ¿no? Entonces, sí, me parece que está bueno desde cualquier lado que lo miremos, ¿no? Yo sé también, porque Juan Pablo cuando me invitó me dice, bueno, venimos con una seguidilla de invitados, donde también estuvo Joaquín Ocho Torena, ¿no? Hablando acerca de la prevención desde el primer minuto. Y me parece que esto en un punto también es preventivo, primero porque estamos trabajando en función de no revictimizar a un niño y tal vez sea, acá viene así la esperanzadora de Paula, la primera vez en que un niño sea escuchado de una manera eh, atenta, amorosa, presente, que pueda confiar, aunque sea un ratito, en un adulto, ¿no? Entonces, porque en este caso los operadores, las forenses, se convierten realmente en tutores de resiliencia de esos chicos. Y esto también está estudiado, ¿no? No es una idea alocada. Convertirse en un tutor de resiliencia es un trabajo preventivo en una instancia. Entonces, creo que por cualquier lado de que se lo mire, esto es beneficioso. bueno, Paula,
no tenemos más que agradecerte y celebramos también esa otra invención tuya. Nos dijiste la del tutor de resiliencia, que nos lo has transmitido en otro café. Eh, y bueno, nada, se van escribiendo estas experiencias y estas palabras tuyas. Y bueno, agradecemos a todos los presentes. Les recordamos que lo pueden volver a escuchar por YouTube. Y que, bueno, vamos a esperar a todos para el próximo café, el del mes de septiembre. Ya lo difundiremos, creo que va a ser el 22 de septiembre. Y siguiendo en esta línea de profesionales muy, muy queridos y muy dedicados, estamos invitando a la unidad de violencia del Hospital Elizalde para, bueno, compartir con ellos su experiencia de trabajo tan ardua y específica en la evaluación, en el abordaje del maltrato infanto-juvenil. Así que bueno, nada, la Bueno, despedimos a muchas Paula, te gracias. agradecemos un montón, te queremos, Paula. Bueno, Gracias. ya te Gracias volveremos por a siempre invitar, invitarme. claro que sí. Y gracias a todos y buenas noches. Chao. Buenas noches. Ya podemos dormir. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias y saludos y a todos que se conectaron de lugares tan diversos. ¿Eh? Agradecemos mucho el acompañamiento.